Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Swift UI. En el video de hoy vamos a seguir creando la aplicación que consume la API de Rick and Morty. Y vamos a crear lo que es la página del buscador. Vamos a empezar en este video con el ViewModel. Y como hemos venido haciendo, vamos a hacer un poco de TDD, quiere decir, vamos a hacer los tests antes de hacer las implementaciones, un poco practicar lo que es el TDD en sí. Vamos a venir aquí a donde tenemos la capa de presentación, vamos a crear un nuevo grupo, se va a llamar Search Page, recuerda, tú ponle el nombre que tú quieras. Creamos un nuevo grupo también, le ponemos ViewModel y creamos un nuevo file. Este va a ser un unit test file. Next, le ponemos el nombre de Search Page ViewModel Test. Next, perfecto. Aquí ya el Xcode te queda como una base, como un template. Yo ya tengo mi template personal, que básicamente es con un snippet que tengo, que creo la base de cómo yo trabajo mis tests, ¿no? Entonces aquí voy a borrar, voy a ponerle el nombre del test y aquí vamos a importar Rick and Morty, como hemos venido haciendo en todos los demás videos. Creo que doy por sentado que sabes cómo crear un code snippet, porque es algo que deberías de aprender desde ya. Y es básicamente, si tú quieres crear un code snippet en Xcode, imagínate que yo quisiese crear un snippet de esta función. Pues tú le marcas todo el texto, todo el código, mejor dicho, que quieres crear el code snippet, le das clic derecho y ves que aquí abajo te dice Create Code Snippet. Pues vienes aquí y ya vas a ver que yo tengo un montón de code snippet. No, tú a lo mejor si no tienes ninguno, pues te va a salir solamente el que estás creando y luego abajo te van a aparecer un montón que te da Swift por defecto. Y entonces aquí lo que haces es ponerle el nombre al code snippet. Yo por ejemplo voy a poner function test, así de esta manera. Y luego aquí donde dice completion, vas a poner lo que tú vas a escribir cuando quieras utilizar ese code snippet, ¿no? Yo por ejemplo voy a poner también function text para probar ahora, done, y cada vez que yo escriba en el editor de código function test, como ves, ya me aparece aquí y puedo utilizar ese code snippet. Es básicamente lo que yo he para crear el snippet que yo creo de los tests, ¿no? Me ayuda un poco ya para organizarme. Cuando voy a hacer test, yo creo la base de los tests y voy haciéndolo de arriba hacia abajo y voy como un tiro. ¿Ok? Un tiro en el pie. No, broma. Bien. Perfecto. Vamos a seguir trabajando. Aquí sabemos que necesitamos alguien a quien nosotros vamos a testear. Que en este caso es el subject under test. Yo creo dos propiedades, que estas pueden ser privadas, no lo dije antes, porque en este caso son private. Antes siempre las puse en internal, pero oye, tampoco te cambia la vida. Y como ves está en rojo porque no existe ese subject under test. En este caso, ese va a ser un search page ViewModel. Como ves, no existe y tampoco lo puedo inicializar en ninguna implementación. Pues vamos a crearlo arriba en la capa de presentación, arriba en el proyecto. Vamos a crear una pages que se va a llamar Search Page. Vamos a crear el ViewModel, nuevo grupo, ViewModel, y va a ser el nuevo file, Swift File, Search Page, ViewModel. Muy bien. Y vamos a crear una clase que se va a llamar Search Page ViewModel, que va a ser una implementación. Recuérdate que como vamos a trabajar con la API nueva de Observation, que la voy a importar, import Observation, le vamos a poner aquí delante el property wrapper observable y ya hacemos que este ViewModel, todas las propiedades que expongamos hacia la pantalla, pues sean bindeables, para decirlo así, bindeable, y que cada vez que se actualicen, pues actualice la pantalla automáticamente. Por magia oscura. ¿Ok? Decidimos hacerlo así y pagamos el precio de que no estamos dependiendo de una abstracción, que es un protocolo, sino de una implementación. Pero como ves, ahora nosotros le vamos a inyectar dependencias. Vamos aquí a inicializar los suit. Vamos a decir que el suit
normal va a ser un search PageViewModel y el subfailure va a ser un search PageViewModel. Bien, este search PageViewModel está vacío. Entonces vamos a inyectarle unas dependencias, como te decía. ¿De qué vamos a depender? Vamos a depender del use case que creamos, el único use case que tenemos en el proyecto, que es el character use case. Entonces, como este character use case tenemos que inicializarlo. Eso lo utilizamos la función init. Esto se va a llamar justo cuando se va a utilizar este viewModel y le vamos a pasar un use case. En este caso, lo que yo quiero es que si no le paso nada, él me use una clase por defecto, que va a ser la default character use case, que va a ser el use case por default. La implementación por defecto, que es la que tira de la API y todo lo demás. Entonces, si yo vengo aquí al test, vas a ver que no tengo que poner nada porque por defecto me está utilizando ese use case. Pero yo para hacer test, para hacer fakes y tal, yo no quiero tirar de la API de Rick and Morty porque entonces los tests se me pueden tardar más, etcétera, etcétera, etcétera. No es conveniente. Tienes que depender en los tests de un fake o de un mock o de algo que sea falso. Y nosotros ya tenemos eso porque nosotros aquí tenemos unos tests que hicimos en capa de domain, character use case test, que ya tenemos ese use case seteado con unas respuestas de la API falsas, tanto para gestionar todos los escenarios donde fue bien y tanto para gestionar todos los escenarios donde puede fallar o te puede devolver un error la API, ¿no? Entonces vamos aquí simplemente a copiar este default character use case y se lo vamos a setear aquí en el inicializador al sud normal, que este es cuando todo fue bien, y vamos a copiar este otro use case y se lo vamos a setear al sud failure, que es cuando gestionamos los posibles errores. Y ahora vamos a empezar ya a crear los tests. Yo, como te decía, yo tengo ya la interfaz creada. O sea, yo normalmente cuando estoy creando la app, lo primero que me gusta hacer es crear las interfaces, las pantallas y los componentes. Y luego a partir de lo que yo quiero pintar en pantalla, pues obviamente me creo el viewModel para que la pantalla haga su magia, ¿no? Como ya yo sé lo que tengo que crear, yo ya te puedo decir lo que vamos a necesitar. Y simplemente este viewModel vamos a necesitar de él un método que se llame searchCharacter by name. Solo vamos a hacer una búsqueda a través del nombre del personaje, ¿no? Vamos a poner el nombre del personaje y vamos a necesitar que ese viewModel nos devuelva una lista de personajes. ¿Qué puede pasar? Cuando fue bien, pues obviamente lo típico que va a pasar es que vamos a tener un listado de personajes. Y si fue mal, pues el listado de personajes va a estar vacío, porque esa va a ser un poco la gestión de error que vamos a hacer. Si la búsqueda falla, o bien porque no existe el nombre del personaje, o bien porque cualquier otro motivo, la gestión de error que estamos haciendo es que si el listado es vacío, entonces simplemente ponemos que no hubieron resultados y ya está, no nos complicamos la vida. Aquí puedes hacer otra gestión de error un poco más avanzada, como gestionar si hubo un error porque no tiene internet del usuario o lo que sea. Ya esto se puede escalar hasta donde tú quieras. Yo en mi caso simplemente voy a gestionar si hubo algún error. Entonces vamos a poner una lista vacía y mostramos que no tenemos resultados. Pero ojo, el error puede pasar que sea porque como te decía, el usuario pone un nombre, por ejemplo Pepito, y no hay ningún personaje que se llame Pepito. Pero también te puede dar un error cuando el usuario hace infinite scroll, va haciendo infinite scroll. Nosotros vamos a hacer llamadas, como hicimos en la homepage, a la API a través del page number, y vamos a ir añadiendo un page number a medida que el usuario va haciendo scroll. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas al final del scroll, la API, cuando tú, por ejemplo, mandas un page number que no existe, pues también te devuelve un error. Entonces ese error es diferente porque ahí sí que tiene resultados. Entonces eso lo vamos a gestionar también porque no es un error común, ¿sabes? Entonces vamos a tener una propiedad que se va a llamar canFetchMoreCharacters, y cuando ocurra ese error, pues entonces simplemente la ponemos en false y ya está, no se pueden cargar más personajes. Un poco así fue lo que hice.